Buenas tardes, mi nombre es Ismari Carucía, estudiante del quinto año de Derecho, y les voy a hablar sobre la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria está dispuesta en el artículo 807 del Código Civil. Tenemos que las sucesiones se difieren por la ley o por testamento. Y no hay lugar a la sucesión intestada, sino cuando en todo o en parte falta la sucesión testamentaria. Para poder hablar sobre la sucesión testamentaria debemos tomar en cuenta un principio fundamental, ¿cuál es ese principio fundamental? La voluntad del causante, que queda plasmada en un testamento, el cual eso está establecido en el artículo 686 del Código Civil. La voluntad del testador se somete a ciertas formalidades y limitaciones que llevan consigo un testamento. Eso es con la finalidad de orientar y garantizar, proteger, distribuir que sea bien distribuida la masa hereditaria conforme a la ley. La sucesión testamentaria es aquel acto personalísimo por el cual el testador voluntariamente dispone de sus bienes, ya sea de manera parcial o de manera total, para que después de su muerte se disponga tal y cual como fue su voluntad. Para que alguien pueda adquirir la herencia, para que puedan recibir la herencia, repartir una herencia al número determinado de herederos que tenga la persona después de su muerte. Tenemos que son válidas las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque el acto se limite entre ellas. Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad de un testador, quien no puede dar, perder a otra para testar, ni dejar sus disposiciones a un tercero. Me explico. Una persona, para que esté plasmada, la persona que va a hacer el testamento, en este caso, por ejemplo, yo hago un testamento a nombre de mi hijo, por ejemplo, o de un vecino del que yo crea. Otra persona no puede estar, no puede disponer de lo que yo escriba allí no puede ir y cambiar una letra que yo dije que eran 2 casas, él no puede poner que serán 5 casas para mí, 5 casas para el otro. Ajá. Tenemos que, entre las características de la sucesión testamentaria, tenemos que es unilateral. ¿Por qué? Porque se perfecciona solo con la voluntad de un testador, ¿verdad? Ajá, que es personal e indelegable. ¿Por qué? Ajá, porque solo el testador personalmente puede hacer el testamento. Allí no puede incluirse más nadie, que el testador está haciendo el testamento y se metió el hijo a hacerle una modificación, no puede. Es individual. ¿Por qué? Porque el testamento debe hacerse en forma solo, o sea, yo voy a hacer mi testamento, pero mi esposo no puede participar cuando yo esté haciendo el testamento. Es formal. ¿Por qué? Porque tiene determinada formalidad que están establecidas en las leyes. ¿Es revocable? Sí, porque yo puedo hacer un testamento y yo lo hago hoy, ¿verdad? Hago mi testamento. Dispongo de mis bienes, pero a la semana yo quiero de repente vender un bien y lo vendo y hago, o de repente me da por incluir a otra persona en el testamento, lo puedo hacer. Por eso los testamentos son revocables. Tenemos
las clases de testamento. Tenemos, según el artículo 807 del Código Civil, las sucesiones se definen por la ley o por el testamento. No hay lugar de sucesión intestada, sino cuando hay parte a la sucesión testamentaria. Según el artículo 807 del Código Civil, la legislación venezolana, según el artículo 807 del Código Civil, en la legislación venezolana existen dos tipos de sucesión. La primera surge con la voluntad del causante. Que eso se materializa como en un documento debidamente registrado o notariado, a través del documento se llama la sucesión testamentaria. Y la segunda, que es según el ordenamiento jurídico, que es legal. Eso es cuando una persona ya fallece y no hace un testamento, entonces nos vamos como a términos legales, pues como que llaman. Tenemos que son los testamentos ordinarios, los testamentos, entre los ordinarios tenemos el testamento que es otorgado por escritura pública, el cerrado y el hológrafo. Tenemos los testamentos especiales, que son los militares, los marítimos y los que son otorgados por el extranjero. Muchas gracias.